Buenos días, queridas y queridos estudiantes de los terceros años básicos del Colegio Paikaví. Hoy damos inicio a una nueva semana de trabajo que nos espera con grandes aventuras. Hoy trabajaremos la mitología griega y el mundo de los romanos. Para eso, los docentes a cargo de la fusión de las asignaturas es la profesora Ángela Zúñiga y quien les habla, la profesora Olga Becerra Navarrete. ¿Comencemos? Primero, los objetivos de aprendizaje que vamos a trabajar esta semana. Recordemos que tenemos una meta y no podemos desviarnos de nuestro objetivo. En la asignatura de lenguaje y comunicación vamos a trabajar el OA07, donde vamos a desarrollar el gusto por la lectura leyendo habitualmente diversos textos. También vamos a trabajar el OA18, donde vamos a escribir, revisar y editar textos para satisfacer un propósito y transmitir ideas con claridad. En la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales vamos a trabajar el OA02, donde vamos a reconocer los aspectos de la vida cotidiana de la civilización romana. Y también vamos a trabajar el OA03, donde vamos a explicar con ejemplos concretos las diferencias de estas culturas. ¿Vamos a aventurarnos juntos? Entonces, vamos a comenzar con esta linda aventura. Nos vamos a interiorizar en el Imperio Romano. Acá necesito que coloquemos mucha atención, por eso quiero ver a mis estudiantes muy atentos. El Imperio Romano. Primero, vamos a ver dónde se localizaban los romanos. Los romanos, su ubicación geográfica exacta es en Italia, en el Valle de las Siete Colinas, cercanos al río Tíber. El río Tíber es uno de los ríos más importantes de este país. Luego vamos a dar paso a cómo se constituía la familia dentro del Imperio Romano. La verdad, la familia romana consistía en un padre, en una madre y en hijos. El padre se denominaba el pater familia y era él quien tomaba las decisiones más relevantes dentro del grupo familiar. Los hijos varones casados también componían esta familia y los esclavos, pero no tenían mayor trascendencia dentro de esta familia. La familia era muy importante para los romanos, ya que ellos decían que era la base de la sociedad. Las mujeres estaban bajo el mando de sus maridos. Ellas en realidad no tenían manejo ni tenían mucho control sobre la casa, solamente en algunas oportunidades. Ellas no podían participar de actividades ni políticas ni sociales. A ellas se les denominaba las mater familias. Entonces, queremos decir que el padre dentro de la familia romana era el hombre fundamental dentro del desarrollo de esta familia. Era la autoridad máxima que había dentro del hogar. La sociedad romana era muy compleja y también era muy segmentada. En el primer escalón siempre estaba el gobernador. Luego de esos venían los patricios, era la clase dominante que poseían todos los privilegios, tantos como fiscales, judiciales o políticos. Luego lo seguían los plebeyos. Los plebeyos era la gente del pueblo, que no gozaba de los derechos ni tampoco de privilegios dentro del Imperio Romano. Ni hablar de los esclavos, ellos definitivamente no tenían ningún derecho y eran posesión de sus amos. En la mayoría de los casos eran mandados por el pater familia. Como lo dijimos anteriormente, las clases sociales en la antigua Roma eran muy demarcadas y volvemos a ver a los patricios, a los esclavos y a los plebeyos. Recordemos que los esclavos eran los últimos en su escala social. Uno de los lugares más importantes dentro de Roma. Les presento el Coliseo Romano. El Coliseo Romano, como todos los anfiteatros, tenía una forma ovalada y también
podía tener una capacidad para 55.000 personas. ¿Se imaginan toda la cantidad de seres humanos que caían en ese lugar? Bueno, este anfiteatro servía para representar shows, para ver obras de teatro. Recordemos que los romanos tenían mucha vida social y les gustaba mucho gozar de la cultura. El legado cultural que nos dejaron los romanos fueron varios. No solamente nos dejaron su arquitectura con la perfección de sus grandes monumentos, también nos dejaron las matemáticas y los números romanos, que les aseguro que en alguna clase de matemáticas se van a topar con ellos. Más vale que los aprendamos con tiempo. Al igual que la mitología griega, también existían dioses romanos. Acá tenemos a Júpiter, Neptuno, Minerva, Juno, Apolo, Diana, Marte, Plutón, Venus, Mercurio, Vesta, Ceres, Baco y Fortuna. Todos estos dioses, al igual que los griegos, tenían una función predominante dentro del Imperio Romano. Los romanos tenían mucha divinidad con sus dioses. Por ejemplo, tenemos a Apolo, que también era un dios romano conocido más por Fedo. Para los romanos era el dios de la luz. También tenemos a Júpiter, que era el protector de la ciudad y del Estado romano. No podemos dejar atrás a Plutón, que era el dios de la tierra y de las cosechas dentro del Imperio Romano. Como les decía, al igual que los griegos, los romanos también tenían sus distintas divinidades. Los dioses griegos, al igual que los romanos, como ya lo vimos en las clases anteriores, los griegos también tenían dioses y que poseían diversas facultades. Dentro de las actividades que tenemos que hacer, tenemos que representar a un dios y caracterizarlo con un objeto. Por eso les puse esta imagen. Por ejemplo, Zeus controlaba, ¿cierto?, todo con su trueno y era simbolizado por el agua. Poseidón era hermano de Zeus y siempre llevaba en sus manos un gran tridente. Se me asemeja mucho al padre de la Sirenita. ¿Han visto alguna vez la película de la Sirenita? También nos encontramos a Atenea. Era la diosa de la guerra y de la sabiduría, por ende siempre se encontraba derecha con un escuadrón. Deméter, la diosa de los cereales, se encargaba de hacer crecer el trigo, la cebada y otros seres vivientes que provenían de la tierra. Entonces, ahora que tenemos todos estos antecedentes con respecto a la vida de los griegos, a su mitología y también a la mitología romana, ¿qué debemos hacer esta semana? Coloquemos atención. Primero, esta semana debemos comprender cómo era la vida de los griegos y los romanos, identificando sus principales dioses basándolos en su mitología. Luego de que comprendamos cómo vivían los griegos y los romanos, debemos crear con nuestra imaginación nuestro propio Dios, el cual debe cumplir con los siguientes indicadores. Primero, debemos colocarle un nombre al Dios que vamos a crear. Segundo, debemos identificar sus cualidades, sus aportes y qué poderes mitológicos tenían. En la casilla número 3 encontramos el elemento que lo identifica. ¿Recuerdan que algunos dioses tenían tridente o tenían escudo? Tu Dios también debe tener un elemento que lo identifique. Luego debemos crear este personaje, darle características físicas y psicológicas, darle cultura y forma de vida. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer esta semana? Debemos crear nuestro propio Dios basándonos en la mitología griega y romana. En la etapa creativa, para apoyar tu trabajo, deberás completar una ficha de profundización que se adjuntará con las actividades a realizar de esta semana. Recuerda que al completar la ficha de profundización sobre tus dioses griegos, deberás enviarla fotografiada a tus profesores respectivos, a la profesora Olga que les hablas y a la profesora Ángela Zúñiga.
Espero que el Dios de ustedes esté lleno de grandes aventuras. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.